Análisis de productos agrícolas, tema 3. Cromatografía de capa fina. La palabra cromatografía tiene su origen en los vocablos griegos cromatos, que significa color, y grafos, que significa escritura, lo que implica usar el color para obtener o leer un resultado. Desde el punto de vista de análisis, podemos definir la cromatografía como un método físico de separación de analitos en el cual los componentes a separar se distribuyen en dos fases, con base en sus diferencias de afinidad por cada una de ellas. Estas fases las llamaremos fase estacionaria y fase móvil, también conocida esta última como eluyente. Los componentes a separar fluyen junto con la fase móvil y la fase estacionaria tenderá a retenerlos en función de cuánto les resulten afines. Podemos decir entonces que la fase móvil provoca movimiento de las distintas especies y la fase estacionaria es responsable del efecto retardador sobre cada componente. Esto se muestra esquemáticamente en la figura, donde podemos apreciar un sistema cromatográfico integrado por la fase estacionaria, la fase móvil y el soluto que se distribuye entre ambas. En función de lo explicado anteriormente, la cromatografía resulta útil para separar e identificar los componentes de una mezcla, determinar la pureza de un compuesto y cuantificar sus componentes. Existen diversidad de métodos cromatográficos y los mismos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios. Estos pueden ser según el mecanismo en que ocurre la separación, el estado físico en que se encuentran las fases móvil y estacionaria, el tipo de flujo empleado, el tipo de soporte que se pone en contacto con ambas fases, la finalidad que se persigue con el experimento y la interacción que existe entre la fase móvil y el soluto. Veamos cada uno de ellos. Según el mecanismo de separación, tenemos 4 tipos de cromatografía: adsorción, reparto, intercambio iónico y exclusión molecular. El proceso de adsorción se debe a interacciones intermoleculares de tipo dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno entre el soluto y el absorbente, provocando la fijación del primero sobre la superficie del segundo. En otras palabras, los solutos en la fase móvil son retenidos selectivamente en la superficie de la fase estacionaria debido a un fenómeno superficial. El adsorbente debe ser inerte con las sustancias a analizar y suele estar en estado sólido. Cuando la separación ocurre por un proceso de reparto, los solutos en la fase móvil son retenidos selectivamente en la fase estacionaria, en este caso debido a su solubilidad, por lo que la fase estacionaria es un líquido, el cual se inmoviliza sobre un soporte sólido inerte. Por otra parte, en la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria retiene a los solutos por atracciones electrostáticas. Los componentes iónicos de la muestra se separan por el intercambio selectivo con contraiones de la fase estacionaria. Y por último, en la cromatografía de exclusión molecular, la fase estacionaria es un gel poroso que retiene las moléculas en función de su tamaño. La base de la separación es la capacidad del soluto para penetrar en los poros de la fase estacionaria, por lo que no existen interacciones entre esta y el soluto. Otra forma de clasificar la cromatografía es según el estado físico en que se encuentran las fases. La fase estacionaria puede ser sólida o líquida y la fase móvil líquido o gas, pudiendo combinarse de diferentes formas. Por convención suele nombrarse en primer lugar al estado en que se encuentra la fase móvil. En la tabla podemos ver los diferentes tipos de cromatografía en función de los estados de las fases. Si la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil un gas, tendremos un proceso cromatográfico gas-sólido y la separación ocurrirá por un proceso de adsorción. Si la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil un líquido, tendremos un proceso cromatográfico líquido-sólido y la separación podrá ocurrir, dependiendo del caso, por adsorción, intercambio iónico o exclusión molecular. Si la fase estacionaria es un líquido, el cual estará soportado, como dijimos anteriormente, por un sólido inerte, y la fase móvil un gas,
tendremos un proceso cromatográfico gas-líquido y la separación ocurrirá por un proceso de reparto. Al igual que ocurrirá en la cromatografía líquido-líquido, cuando ambas fases se encuentran en este estado. Según el tipo de flujo empleado, el paso de la fase móvil y el soluto a través de la fase estacionaria puede ser por efecto de la gravedad, por el fenómeno de capilaridad o aplicando presión. También podemos clasificar la cromatografía de acuerdo con el tipo de soporte o dispositivo en contacto con las fases estacionaria y móvil. En este caso tenemos la cromatografía de columna y la cromatografía plana. En la cromatografía de columna, el soporte es un tubo hueco de longitud y diámetro variable que contiene la fase estacionaria. La fase móvil se hace pasar por ella fluyendo, bien sea por gravedad o aplicando presión. El soporte en la cromatografía plana es una placa que sujeta a la fase estacionaria y la fase móvil se desplaza en ella por gravedad o por capilaridad. Según la finalidad del experimento, la cromatografía puede ser preparativa para lograr la separación y purificación de un componente o analítica, donde además de realizar la separación, se puede cuantificar y caracterizar los componentes. En cuanto a las interacciones que se presentan entre la fase móvil y el soluto, tenemos que esta puede ser cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de interacción hidrofóbica, cromatografía de afinidad por metales inmovilizados y cromatografía de fase normal y reversa. Enfoquémonos ahora en la cromatografía según el tipo de soporte. En primer lugar, tenemos la cromatografía plana, donde encontramos la cromatografía de papel y haremos énfasis en la de capa fina. En la cromatografía de papel, la fase estacionaria está formada por papel absorbente o por papel de fibra de vidrio, y en la cromatografía de capa fina es un sólido absorbente finamente dividido o un líquido inmovilizado sobre un sólido, colocado sobre una placa plana. En ambos casos, el flujo ocurre por capilaridad y o gravedad y el fenómeno responsable de la separación es la adsorción. Para la cromatografía de capa fina, los adsorbentes más comunes son la sílica gel, el óxido de aluminio, la celulosa y algunas poliamidas. Para la selección del adsorbente debemos considerar su polaridad, el tamaño de partícula y la homogeneidad, considerando en esto el tipo de fuerza de atracción predominante, que puede ser electrostática, por puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. La polaridad es un factor importante para que ocurra la adsorción y se debe considerar tanto para el soluto como para la fase móvil y la estacionaria. Tenemos entonces que una mayor polaridad en el material absorbente favorece a la separación, que eluyentes con constantes dieléctricas altas favorecen el arrastre y que los analitos con mayor electronegatividad son absorbidos con mayor facilidad. El investigador deberá ponderar todos estos factores al momento de diseñar el proceso. Para realizar un análisis por cromatografía de capa fina, es necesario seguir una serie de pasos que son preparación de las placas, selección del solvente, aplicación de las muestras, desarrollo de las placas, revelado de las placas e identificación de compuestos con el consiguiente cálculo del coeficiente de reparto RF, el cual es un coeficiente que se encuentra tabulado en función de las características del sistema cromatográfico y que explicaremos en breve. Para la preparación de las placas es necesario contar con un soporte, que suele ser de vidrio, el material absorbente y una estufa para el secado y activación. En la figura podemos apreciar la preparación de placas sencillas y de gran tamaño. En ambos casos, la película absorbente se aplica y extiende formando una capa fina de espesor constante que se distribuye de forma homogénea sobre el soporte. En las placas grandes es necesario utilizar un dispositivo aplicador. La aplicación o sembrado de las muestras se realiza con cantidades muy pequeñas de las mismas, para lo cual se utilizan micropipetas. La muestra se puede sembrar de manera puntiforme o como banda.
Para el desarrollo de las placas, la misma se pone en contacto con la fase móvil para que se inicie el proceso de flujo de ésta sobre la fase estacionaria, arrastrando los componentes a diferentes velocidades en función de su capacidad de absorción. Una vez desarrolladas las placas, es necesario un proceso de revelado, cuya función es que se hagan visibles las manchas coloreadas que corresponden a cada componente. Esto se puede hacer mediante luz ultravioleta, cámara de vapores de yodo o rociando con una solución de ácido sulfúrico, dependiendo de cada caso. La identificación de los compuestos está relacionada con la distancia a la que fluye cada soluto a través de la fase estacionaria, considerando sus diferencias de absorción. Si denominamos ds a la distancia que recorre el solvente o fase móvil desde el inicio hasta el frente de solvente y dA, dB y dC a las distancias recorridas por los solutos A, B y C respectivamente, medidas desde el inicio donde fueron sembradas las muestras hasta el punto medio de cada marca, podemos calcular los coeficientes de reparto para cada uno dividiendo la distancia recorrida por los solutos entre la distancia recorrida por la fase móvil. La eficacia de la separación de los componentes de una mezcla o extracto mediante cromatografía de capa fina se verá afectada por diversos factores, entre los que se encuentra la temperatura, ya que la absorción es inversamente proporcional a la misma, las corrientes de aire, que podrían afectar el proceso y el desplazamiento normal de los componentes, por lo que deben ser evitadas, la limpieza de las placas, ya que restos de otros materiales tales como adhesivos o grasas pueden afectar los procesos de absorción y desplazamiento, y la pureza de los disolventes. Mientras más puros, mayor efectividad en la separación. En la figura se muestra un esquema de los resultados que se obtienen por cromatografía de capa fina. La primera imagen muestra el sembrado inicial y la segunda cómo éstas se van separando en sus diferentes componentes. Cada uno de ellos se presentará como una marca coloreada y para el cálculo del RF respectivo se medirá la distancia desde el inicio hasta el centro de dichas manchas, dividiendo luego este valor entre la distancia desde el inicio hasta el frente de solvente, como explicamos anteriormente. La cromatografía de capa fina presenta muchas ventajas tanto para la separación como para el análisis de componentes. Entre ellas podemos nombrar que tiene una amplia gama para combinar fases estacionarias y móviles dependiendo de los objetivos de la investigación, es de rápida realización, es muy sensible para detectar diferencias entre los componentes, se requieren pequeñas cantidades de muestras para su ejecución, la instrumentación es de relativo bajo costo, los métodos a emplear son simples y por todo ello tiene un gran campo de acción. En la figura podemos ver un resumen de lo visto en este tema. Definimos cromatografía como método de separación por las diferencias de afinidad entre una fase móvil y una estacionaria. Hablamos de los usos para separación, caracterización y cuantificación de componentes. Vimos los diferentes criterios para clasificar los métodos cromatográficos y entre estos, según el tipo de soporte, para poner en contacto con la fase móvil y estacionaria, nombramos la cromatografía de columna y plana, la cual se divide en papel y capa fina. Estudiamos los pasos para realizar una cromatografía de capa fina, los resultados que se obtienen de la misma y los factores que los afectan. También nombramos una serie de ventajas para su uso.